Edith Olivares, gracias por tomarme la comunicación. Edith, muy buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Luis. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad más bien de hablar de este informe, como señalas, que se llama La Era de las Mujeres. Cuéntenos un poco. Estigma y violencia contra las mujeres que protestan. Es muy desolador lo que estamos viendo, muy de emergencia, muy de foco rojo, pero cuéntenos, ¿qué es lo que le está pasando a mujeres que están protestando en este país en torno a la violencia de género? Sí, mira, Luis, nosotras desde Amnistía Internacional el año pasado, después de un 8 de marzo que recordamos, seguramente vamos a recordar por muchos años, con muchísimas miles, decenas de miles de mujeres y familias incluso en las calles, pues después vino la pandemia, ¿no? Y todas pues nos fuimos a nuestras casas, pero nosotras estuvimos monitoreando protestas de mujeres que se dieron, de mujeres, de colectivas feministas que se dieron en varias ciudades del país. Registramos al menos 10 protestas durante 2020 después del 8 de marzo y tenemos en este informe documentadas 5 protestas. ¿Qué fue lo que observamos en estas protestas? Documentamos León, Guanajuato, 22 de agosto, 10 de septiembre un intento en Culiacán, Sinaloa, 10 y 11 de septiembre la toma de la CODEM, que recordamos muy desafortunadamente todas, después 28 de septiembre en la Ciudad de México y 9 de noviembre en Cancún, Quintana Roo. Y observamos que en las protestas de mujeres contra la violencia, contra feminicidios, contra la violencia sexual, hubo detenciones arbitrarias, uso excesivo e ilegal de la fuerza y violencia sexual, lujo de violencia sexual. Quisiera decir que las corporaciones policiales de diferentes gobiernos, de diferentes niveles, o sea, municipal, estatal, en el centro, en el norte, en el sur del país, hacen uso excesivo y lujo de violencia para reprimir las protestas que son encabezadas por mujeres. Es inadmisible que en este país, aunque una mujer porque una mujer esté protestando contra un feminicidio, contra violencia sexual, claro, viva amenazas de tortura, amenazas de desaparición, violencia sexual en los gritos, en las amenazas, en la forma en que se les intimida, pero también tocamientos y violaciones. Absolutamente inadmisible que las corporaciones policiales que representan al Estado, que representan a la autoridad, de esa manera traten a las mujeres que salen a protestar. En estas 5 protestas que fueron documentadas por Amnistía Internacional, pues llama la atención lo que nos dice, violencia sexual que se va repitiendo una y otra vez, que se agrede contra las manifestantes, pero inclusive violaciones. Edith, ¿nos puede contar un poco más qué pasó? Sí, tenemos, en el caso de la violencia sexual, yo diría que hay como una gama, ¿no? Una gama amplia, cuyo mayor expresión es la violación. Tenemos información de 2 violaciones sexuales cometidas por autoridades en Cancún. Yo quisiera aquí recordar que en el derecho internacional de los derechos humanos, una violación sexual cometida por un agente del Estado es tortura sexual, es constitutiva de tortura sexual, y así lo hacemos claro en el informe y se lo hemos hecho saber también a la autoridad. Estamos hablando, perdón que la interrumpa, Edith Olivares, de una violación sexual, o sea, ¿alguien abusó sexualmente de una mujer? Violación, o sea, perdón que lo diga, sí, pero no ofender a nadie, con penetración. Cuando hay violación es con penetración, con un miembro viril, con un objeto. Una mujer que estaba protestando terminó siendo violada por una fuerza del Estado. Tenemos información de 2 mujeres violadas en Cancún, en Quintana Roo. 4 mujeres víctimas de abuso sexual, es decir, que no llegó a violación, pero que hubo tocamientos y abuso sexual. 2 en León, Guanajuato, el 22 de agosto, 2 en Ecatepec. Esa es la información que tenemos. En el caso de las de León, quisiera decir que además, al menos una de ellas era una mujer menor de edad y que fue constantemente abusada sexualmente durante el traslado, desde el momento en que la detienen hasta el momento que la llevan al separo. Y en las demás mujeres, digamos, estos son probablemente los casos que parecen como más graves y lo son, pero también señalar que toda la relación, digamos, que se establece entre las policías
y las mujeres cuando son detenidas pasa absolutamente por la violencia sexual. Yo invito a tu audiencia a leer el informe, es asombroso ver, lo decimos las compañeras aquí en México, que no creemos que haya otro informe de Amnistía Internacional con tanta grosería. La forma en que la autoridad se dirige a las mujeres desde que tiene contactos con ellas es a punta de palabras que en este momento no quisiera repetir por respeto a tu audiencia, pero todas son a punta de groserías vinculadas con la sexualidad de las mujeres, incluyendo la constante amenaza de violación. Ahora vas a ver lo que ustedes saben, lo que gritamos las mujeres en las protestas. Ahora sí te vamos a violar, para decir las que puedo decir al aire sin ofender a su audiencia. Claro. Pero es asombroso la forma en que la autoridad se dirige a las mujeres constantemente, además de estos actos en que ya se comete, digamos, la violencia sexual de manera, digamos, explícita y en el caso incluso de la violación. Y nosotros además lo que estamos documentando es se ha generado un clima de estigma hacia las mujeres que protestan. Lo estamos viendo el día de hoy. Es decir, desde el fin de semana estamos viendo una serie de señalamientos respecto a que esta protesta va a ser violenta. Recordarle a la autoridad, tiene la obligación de asumir que una manifestación es pacífica, excepto que suceda lo contrario. No puede ser posible que en este país, 2-3 días antes de que ocurra una manifestación de mujeres, ya la autoridad esté presumiendo que va a ser violenta. Edith Olivares, le aprecio muchísimo que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Vamos a postear en este momento, si nos permite, tanto el comunicado como el informe en nuestras redes sociales. Invitamos a todo nuestro auditorio a echarle un ojo y bueno, pues a tratar también de que vayamos cambiando todo esto. Ahí está el llamado a la autoridad, ahí está el llamado también al gobierno mexicano, pues para evitar que este tipo de manifestaciones se esté dando así por parte de la autoridad. Aquí hay que también tomar en consideración, porque por desgracia, y usted lo sabe mejor que yo, se politiza todo de una manera espantosa, pero estamos hablando de gobiernos estatales, gobiernos municipales y gobierno federal. Así es, gobiernos de diferentes partidos políticos, de diferentes niveles, con diferentes intereses, lo que vemos es que la actuación de la policía sigue siendo en la misma tónica, pero además también la narrativa de las autoridades en todos los casos va en la misma tónica. Y si me permites también, ya que vas a postear nuestro informe, tenemos una petición, me permito llamar a las personas a firmar nuestra petición, ojalá el día de hoy, que es un día muy importante en que estamos exigiendo a la autoridad que las mujeres que van a salir a las calles en todo el país, a esas mujeres se nos respete el derecho a la libre expresión y a la reunión pacífica. Las mujeres que quieran manifestarse a través de redes, pues también muy bienvenidas. Todas tenemos derecho a protestar en un país en donde más de 10 mujeres son asesinadas cada día. Ahí está la petición también. Edith Olivares, le aprecio mucho estos minutos en MBS Noticias. Estamos al habla, si nos permite. Muchísimas gracias a ti y bueno, que pasemos un día en libertad y que no tengamos que platicar, ojalá, después de algún acto de represión. Queremos salir a manifestar libres y sin miedo. Gracias. Es Edith Olivares Ferretto, es la jefa de la Unidad de Derechos Humanos en Amnistía Internacional en México. Gracias, Edith. Muchas gracias.